Hola, ¿qué tal YouTubidentes? Bienvenidos a otra entrega de su curso de base de datos Oracle 21. En esta sección quiero enseñarles unas tablas y unas vistas que les van a ayudar muchísimo durante este curso de administración de base de datos, ya que lo vamos a utilizar continuamente en muchos de los capítulos y con muchas de las herramientas. Son una serie de tablas y vistas que se encuentran dentro de el diccionario de datos Oracle. Entonces, lo primero que debemos ver, claro está, es qué es un diccionario. Pues un diccionario de datos es un componente que existe realmente en todas las bases de datos, tanto relacionales como de otro tipo. ¿Por qué? Porque un diccionario de datos no es más que el conjunto de tablas que contiene toda la información de metadatos, la información de la propia base de datos. Es decir, son tablas internas, tablas de solo lectura que solo debe de tocar Oracle y que cada vez que se hace algo, cualquier cosa dentro de la base de datos, se actualizan de forma automática. Entonces, el Data Dictionary es un elemento básico en las bases de datos relacionales, puesto que contienen toda la información de la propia base de datos. Por ejemplo, contienen todos los objetos que hay dentro de Oracle junto con sus descripciones y sus características. Por ejemplo, las tablas, los nombres de las columnas, las restricciones, los índices, todo se encuentra ahí. Es decir, cuando Oracle tiene que tomar alguna decisión, pregunta o va a buscar dentro de estas tablas que tenemos en el diccionario de datos. Por ejemplo, también contiene la cantidad de espacio que se ha asignado, por ejemplo, a las tablas, los datos de seguridad sobre los usuarios, información sobre los ficheros de datos o qué características tiene la memoria asignada en ese momento. Es decir, el diccionario de datos al final es una fuente de información de todo lo que está ocurriendo dentro de mi base de datos. Entonces, el administrador de base de datos tiene que conocer, no exhaustivamente porque hay cientos de vistas y de tablas dentro del diccionario, pero tiene que conocer bien al menos los más importantes porque mediante ellas puede encontrar información sobre seguridad, usuarios, los objetos que hay en la base de datos, etc. Entonces, este diccionario de datos, como les comento, siempre que haya algo nuevo que modifique la base de datos, pues automáticamente lo va a guardar. Entonces podemos, por lo tanto, decir que el diccionario de datos es como se conoce a sí misma la base de datos. Y por cierto, esta es una herramienta, estas tablas, estas vistas, que pueden ser usadas por administradores y por desarrolladores. Claro está que los desarrolladores no van a tener los mismos permisos que un administrador, no van a poder ver todo, pero les va a ser de mucha utilidad. Imagínense, por ejemplo, que si yo quiero saber cuántas tablas tiene mi base de datos y a las que yo pueda acceder, bueno, pues esa es una información que la podemos buscar en el diccionario de datos y es una información a la que se le puede dar acceso a un desarrollador. Entonces, si nos vamos un poco más allá, ¿qué tipo de información contiene este diccionario de datos o qué objetos? Bueno, para empezar, hay unas tablas que podemos llamar tablas base. Es realmente donde se guarda la información, porque en resumen son tablas, ¿no? Normales y corrientes. Lo que pasa es que solo las puede gestionar el propio Oracle, nuestro propio sistema. Solamente puede escribir y leer en estas tablas. Es muy extraño, muy extraño que los administradores lleguen a acceder a estas tablas, porque para empezar no se puede escribir en ellas, excepto en algunas excepciones, y normalmente tampoco se pueden leer porque la información que contienen es total y absolutamente, ¿cómo le podríamos decir? Iba a decir encriptada, pero no es la palabra adecuada. Solo que hay columnas que se llaman con nombres como XYZ27 y la información que tienen solo es número que se tienen luego que traducir. Entonces, digamos que son tablas que no son legibles directamente. Entonces, mi consejo es que solo accedan a ellas bajo instrucciones de soporte de Oracle. Si les indican, por ejemplo, ver esta información de esta tabla, a ver por qué falla la base de datos o algo así. Entonces,
¿Cómo podemos preguntar a la base de datos a través de esto? Bueno, pues para eso existen las vistas. Oracle lo que ha creado es una serie de vistas que acceden o consultan las tablas básicas, pero estas vistas ya me devuelven una visión, digamos, humana, más legible, más entendible. Las columnas ya tienen nombres lógicos, los valores y los datos que tienen dentro de los campos son legibles. Es decir, estas vistas lo que hacen es ponernos una información más amable, más entendible de esas tablas que hay por debajo y a las que no podemos acceder tan fácilmente. Entonces, nosotros, ¿con qué vamos a trabajar durante este curso? Evidentemente con las vistas. Entonces, uno de los primeros tipos de vistas a las que podemos acceder son estas. Lo que hace Oracle, hay más vistas, que si luego ven en el diccionario de datos pueden ver que hay muchas más. Estas son solo unas cuantas, pero en realidad la mayor parte de las vistas del diccionario de Oracle se dividen en tres grandes grupos. Vistas que empiezan por DBA, que solo pueden ser utilizadas por administradores y que son todos los objetos de la base de datos. Por ejemplo, la DBA Tables contiene información sobre las tablas. La DBA Users contiene información sobre los usuarios. Estas vistas DBA, como les dije, solo pueden ser utilizadas por los administradores y contienen un grupo de columnas que solo pueden ser vistas por administradores. Entonces yo como administrador, si quiero trabajar, normalmente voy a las DBA. Las ALL. Estas son unas vistas que me permiten como usuario final, es decir, imaginen que un usuario es un desarrollador, le permite conocer todos los objetos a los que tenga acceso. Por ejemplo, si en la vista DBA Tables solo los administradores pueden ver información y les da información de todas las tablas de las bases de datos, pues All Tables me va a dar las tablas a las que yo puedo acceder, que serán o las que son mías o a las que me han dado acceso para yo poder ver los datos. En resumen, son todos los objetos sobre los que tengo algún privilegio, ya sea yo el propietario o no. Evidentemente, en este caso, los administradores o desarrolladores son los que realmente van a sacar partido a estas vistas. Y luego tendríamos las user algo. Las user solo me muestra los objetos que son míos, no sobre los que me dan permisos, solo los míos. Entonces, la vista user tables me va a mostrar solamente mis propias tablas. Es por esto que Oracle ha preparado esta división. Y ya verán que hay cientos de vistas para, digamos, encontrar informaciones. Por lo que les comentaba, DBA tables, DBA indexes, DBA users, DBA files, un montón. Nosotros durante el curso utilizaremos bastante veces este tipo de vistas porque nos dan una información básica y trascendental para poder trabajar como administradores. Entonces, luego tengo otras herramientas, otras vistas, mejor dicho, que son también muy interesantes. Estas vistas, voy a volver atrás, son vistas que, como les diría, son estáticas porque contienen información solamente de los objetos. Una tabla es una tabla. Cuando yo creo una tabla se guarda allí y luego cuando consulto pues salen esas tablas. En cambio, las vistas dinámicas son las vistas que recuperan o recopilan información del estado de mi base de datos, el runtime, vamos a llamarlo así. Pero no solo de procesos y de memoria, sino que también yo puedo preguntar cuántas sesiones tengo conectadas en ese momento y cuántas transacciones se están realizando en ese momento en mi base de datos. Es decir, tengo un montón de información en mi base de datos que puedo buscar, que puedo leer con estas vistas dinámicas o performance views, vistas de rendimiento dinámico. Estas vistas empiezan por V signo de dólar. Entonces, cuando yo estoy trabajando en mi base de datos, las vistas $, se ven enseguida porque son vistas que tienen alguna información sobre un determinado componente que está en ese momento en ejecución en la base de datos. Por ejemplo, $sessions, pues esa vista tiene las sesiones de los usuarios. Si nos vamos a $processes, pues ahí vamos a ver la información sobre los procesos de los usuarios. Y así por el estilo. Es decir, tenemos un conjunto de vistas que empiezan con $, que nos van a dar información como administradores. Aunque estas tablas, algunas se pueden ver por desarrolladores, pues realmente son tablas más orientadas a administración.
Por ejemplo, para que nos hagamos una idea, ¿qué contienen estas vistas? Pues contienen todos los parámetros del sistema y de la sesión. Por ejemplo, las W de sesión son algunas de las vistas dinámicas que sí que podrían ver los usuarios finales. Y también vemos que nos permiten ver la asignación de memoria, cómo están los archivos, los data file, los control file, los jobs que están enlazados, todo lo que tiene que ver con comandos SQL y su ejecución, un conjunto enorme de estadísticas, métricas y reportes de lo que se está haciendo dentro de la base de datos. Así que como pueden ver son unas vistas muy importantes y que vamos también a utilizar a lo largo del curso de una manera más o menos continua. Entonces lo vamos a dejar hasta aquí. Más adelante vamos a ver cómo trabajan estas vistas en real conectados a nuestra base con varios ejemplos para encontrar información que nos interesa de las mismas. Nos veremos en una siguiente entrega. Gracias por su atención.